gracias. Bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús por ese esfuerzo que ellos hacen, porque realmente todo lo que tú haces para Dios, la Biblia enseña y dice que no regresa vacío. Hay bendiciones que se activan en el mundo espiritual y es ahí donde la palabra se hace viva y tangible en nuestras vidas, porque dice que son bendiciones que no tendremos que seguirlas, sino que ellas nos van a seguir a la medida que nosotros dependamos de Él. Cuando estén todos ahí, me regalan un gloria a Dios. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando me encontraba, puede tomar su asiento, cuando me encontraba entre semana y decía, ¿qué puedo predicar? Algo que a mí me gusta es predicar de la vida cotidiana, de lo que te sucede, a lo que te enfrentas siempre, porque realmente es ahí donde Dios obra, es ahí donde Dios comienza a obrar, en medio de las limitaciones, en medio de esas flaquezas, es donde Dios te habla. Y bueno, meditaba un poco y Dios me llevaba a recordar donde yo nací. En donde yo nací habían tres pueblos cercas, y había un ferrocarril. Y este ferrocarril tenía 3 estaciones. Recuerdo que muchos comerciantes que tenían sus tiendas pequeñas llevaban todo su producto al ferrocarril, al tren, le llamaban allá. ¿Cuántos saben qué es un tren? Creo que todos lo conocen. Y bueno, este era un medio de transporte que todos utilizaban para llevar su mercancía. Y basé mi mensaje en esto y he titulado este mensaje Las 3 estaciones. En la vida nos enfrentamos a muchas estaciones. Está la estación del conocimiento, que es cuando te vas preparando en la vida. Está la estación cuando contraes un matrimonio. Está la estación de cuando te toca que decidir, de las decisiones. Y así sucesivamente nos enfrentamos a cada estación en la vida. Ahora, Dios me decía que te preguntara, ¿estás preparado para cada estación? Déjame decirte que a veces no estamos preparados para las estaciones que se nos vienen. En la vida de cada cristiano, de cada hombre y cada mujer, cuando subimos un peldaño y vamos escalando es conocimiento, vamos escalando en fidelidad, vamos escalando, nos enfrentamos a nuevos desafíos y estas estaciones a veces cambian tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, y secularmente se le llama madurez. La madurez, muchas veces para llegar a madurar tenemos que haber pasado muchas experiencias, muchas estaciones en nuestra vida, así sea secular o en la vida espiritual. Cuando yo estudiaba todo esto, me doy de cuenta que el año de igual forma se mueve en la misma dirección. El año tiene 4 estaciones, o sea que nada es estático, todo se mueve y se está moviendo constantemente. ¿Cuántos se saben las estaciones del año? Primeramente es el invierno, verano, otoño y primavera. Son 4 estaciones. Tu vida, así sea que dependas de Dios o no dependas de Dios, se mueve en la misma dirección, porque hay una línea de justicia de Dios que se mueve sobre la tierra, que así tú conozcas a Dios o no lo conozcas, se va a mover en ese mover siempre. Ahora, cuando conocemos a Dios,
se va a comenzar a mover de una manera diferente y sobrenatural, que cada estación ya no la vas a pelear en tus fuerzas, sino que la comenzarás a depositar en las manos de Dios. Y es ahí donde yo quiero llegar este día, que es cuando estudio la Biblia a estas estaciones, la Biblia le llama valles. Estos valles son los que te moldean, los que te van formando carácter, lo que te va formando en la vida. Y yo meditaba un poco sobre ello y te quiero llevar al Salmo 84:6. David, un hombre escogido de Dios, un hombre que extendió el dominio de Dios sobre la tierra, sobre Israel, no estuvo ausente de todo esto. En el Salmo 84:6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ahora, ¿qué es el valle de lágrimas? El valle de lágrimas es cuando te enfrentas a una dificultad y te sientes que no eres suficiente. Este valle te conlleva a ver realmente la realidad de las cosas en la vida, la realidad de lo que sucede. ¿Cuántos han llorado al lado de una camilla en un hospital por un ser querido? Te lleva a ver la realidad de la vida. Este hombre, David, el salmista, estaba pasando momentos duros, momentos terribles, donde su propio hijo Absalón quería robar la posición que él tenía, la posición de rey, quería usurpar el lugar de él. Y esto le llegó al alma, y él lloró y clamó a Dios. Pero hay algo que él dice en el 12, dice: dichoso el hombre que en ti confía. O sea, dichoso el hombre que confía en Jehová, porque aunque tú pases por el valle, aunque tú pases por ese lloro, Dios es capaz de convertir tu lloro en una risa. Lo que antes te podía detener, Dios es capaz de cambiar la realidad de las cosas. Quiero que vayas a leer Juan 11:35. Jesús lloró. Es uno de los textos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Cuando usted comienza a estudiar por qué lloró Jesús, fue por lo que estaba atravesando. Uno de sus amigos había muerto, Lázaro, y le llevó a ver realmente el lado de la vida, el lado humano. Aunque él era Dios, el Verbo hecho hombre, también sintió las mismas situaciones que tú y yo a veces sentimos, las mismas limitaciones que a veces tenemos. Jesús sintió exactamente lo mismo. Jesús lloró. O sea, tú vas a llorar en cualquier momento si no lo has hecho. Y si ya lloraste, ese es un testimonio donde Dios quiere obrar. Porque siempre que tú lloras es por un problema o una situación. Y cuando tú pones en las manos de Dios tu petición, tu lloro y tu clamor, la Biblia enseña y dice que Dios contesta toda lágrima. Y cuando voy a eso, en el libro de Samuel hay una historia, y esta es la historia de Ana. Ana, una mujer que derramó sus lágrimas frente al altar, frente a la casa del Señor, aún
el sacerdote Elí le dijo: esta mujer está ebria. Y ella contestó y dijo: no estoy ebria, estoy clamando a mi Dios para que Él conteste la petición de mi corazón, porque no he podido tener hijo. Y esa es una de las peticiones más grandes en las Escrituras, porque de esa petición vino un hombre que dice la Biblia que no ha habido profeta mayor como lo fue Samuel. El valle de lágrimas. Tú y yo no estamos ausentes de ello, pero una cosa te cambia en la vida de todo cristiano, y es que cuando atravesamos ese valle, no lo atravesamos solos. Dios está con nosotros. Dios está a favor tuyo. Dios no te deja solo. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que trasciende más allá de nuestra expectativa y de nuestro entendimiento humano. Los valles. En el segundo punto que te quiero tocar este día es el valle del confrontamiento. Quiero que vayas conmigo a Primera Reyes. A mí hay algo que me encanta de la Biblia, y le voy a ser honesto este día. A mí me encanta la historia, porque siempre que yo leo una historia dentro de las Sagradas Escrituras, a mí me motiva a creer más, porque digo, si Dios lo hizo con ellos, Dios lo puede también hacer conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Primera Reyes 20:28. Y dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es un Dios de montes y no Dios de valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Dios. Ahora vaya conmigo al 1. Y dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Envió mensajeros a la ciudad, Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. En el tiempo de antes, los reyes peleaban territorio, peleaban un bienestar. Y es que surgía que los sirios iban en busca de plata, iban en busca de hierro más que todo, porque el hierro les servía a ellos para formar espadas, escudo, para poder pelear. Si ellos no tenían este material y gastaban muchas espadas en una pelea, ellos se quedaban débiles. Tenían que desarrollar armas para poder pelear. Y una de las ofrendas que ellos pedían o de lo que ellos reclamaban en este tiempo serían las taxes, no era dinero, era hierro. En una ocasión, este rey quería 500 carretas de hierro y no se le pudo conceder la petición porque no había suficiente hierro, y este hombre se enojó. Y cuando él se enoja, comienza a atacar al pueblo. Este rey tanto atacó a Samaria como a Jerusalén, y atacó a todo Israel. Pero hubo un rey dentro de la casa del Señor que dijo: no,
aunque él estaba de acuerdo a darle todo lo que quería, pero al final le dice, por cuanto ellos blasfemaron y dijeron que Dios solo es un Dios de montes y no de valles, entonces yo te los voy a entregar en tu mano. Ahora, cuando veo esta historia, me lleva a pensar que Dios no es un Dios de lunes, no es un Dios de martes, no es un Dios de miércoles, sino que es un Dios de toda la semana. Es un Dios de enero, es un Dios de febrero, es un Dios de marzo y es un Dios de todo el año. Dios es un Dios de todas las estaciones. Dios tanto está en el valle como está en el monte, cuanto está en el desierto, también está en los riberas de los ríos donde hay mucho. Dios es un Dios que no hay límites. Él está en todo lugar, en toda estación, en todo lo que tú conoces. Este hombre pensaba, este rey Ben-Hadad pensaba que Dios no estaba en los valles, y dice que sitió a Samaria y los combatió, pero Dios estaba a favor de ellos y lo vencieron. El valle del confrontamiento. Ahora te quiero llevar también a Mateo 26, 39. Y a mí me gusta comparar a Jesús en este mensaje porque son estaciones que te lleva a ver la realidad de las cosas. Y muchas veces queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero siempre que el hombre ha querido hacer las cosas en su fuerza, siempre ha fracasado. Pero cuando hacemos las cosas a favor del Señor, siempre salimos victoriosos. 26, 39. Y dice la palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién era este personaje? Era Jesús. Era Jesús. El tiempo de morir se le acercaba. Él sabía lo que le venía. Él sabía lo que se estaba desarrollando en ese momento. Y es que si Él no moría en esa cruz, tú y yo no tuviésemos salvación alguna. Nosotros somos salvos por la muerte de Cristo, por la gracia de Él. Entonces, si Él no hubiese muerto en esa cruz, tú y yo estuviéramos camino a la muerte, camino a la destrucción. Pero Él toma una decisión y es el valle de la confrontación. ¿Por qué? Porque te lleva a ver tu estado, te lleva a ver realmente lo que eres, que estás limitado, que a veces no puedes. La fuerza de Jesús no vino de Él, sino que vino del Padre. Y le dijo: Padre, haz como tú quieras. En ese momento Dios, el Padre, manda la ayuda para que Él pueda soportar todo lo que le venía, porque en la humanidad de Él estaba corto. ¿Cuántas veces nosotros como humanos, como siervos del Señor, nos hemos visto confrontados? A veces tu fe va a ser confrontada. Tu forma de pensar, tu forma de cómo tú ves a Dios va a ser confrontada. Porque realmente es ahí donde Dios comienza a obrar de una manera maravillosa. Es ahí, en ese momento donde tú ya no puedes hacer absolutamente nada, donde todo está limitado. Es ahí donde Dios comienza a obrar y tú comienzas a testificar que Dios
te ayudó a salir de donde estabas. Sabes, yo te puedo decir que Dios me ha ayudado de una manera grandiosa. En una ocasión recuerdo que había una situación que se me salía de las manos. Mi hijo le da un dolor en el estómago. Yo no sabía qué era, Mateo. Lo llevo al hospital y no hallaban cuál era el problema del asunto. Y luego lo metieron a un escáner donde meten todo tu cuerpo y no le encontraban absolutamente nada. Y en ese momento yo le voy a ser sincero. Le dije al Señor: Señor, si tú me escuchas y si de verdad tú eres real, si de verdad existes, haz que todo esto desaparezca, o sea, que se vaya. Y fue cuando yo oré y le dije al Señor: Señor, acepto el llamado que tienes para mi vida, acepto lo que tengas para mi vida. Y Dios me confrontó. Dios te va a confrontar cuando Dios ha depositado algo en tu vida. Y me llevó a ver realmente la realidad de las cosas. Tú fuiste creado para alabanza de la gloria del Señor. Y cuando tú comienzas a reconocer eso, el confrontamiento que Dios te da es para ver la realidad de las cosas y para que tú tomes carta en el asunto y comiences a trabajar como Dios quiere que trabajes. Y es ahí donde yo le dije al Señor, Señor, recuerdo, estaba en el hospital, en el lobby, y pues son cosas que se salen del control de tu mano porque no eres un doctor, no entiendes nada tampoco de la ciencia de los doctores. Le dije: Señor, haz la obra en mi hijo. La Biblia enseña y dice que son herencia tuya. Y recuerdo que yo le decía: reconozco que no voy ni a la iglesia, pero creo que me escuchas. Y ese día, como a medianoche, se acerca el doctor y me dice: tu hijo tenía síntomas de apéndice, pero no es un apéndice, sino que lo que sucede es que él comió algo y se le atoró en el intestino, pero ya nosotros le dimos un medicamento y ya no es lo que pensábamos. No lo vamos a operar como teníamos supuestamente hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque Dios obró en ese momento, en esa circunstancia. Muchas veces Dios obrará a favor tuyo cuando ves la realidad de las cosas y eres confrontado. En esta historia, Jesús sintió el miedo, sintió el terror de la muerte, pero lo venció por la ayuda del Padre. Le dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿La voluntad de quién era? La voluntad del Padre. Siempre que nosotros caminemos en la voluntad del Señor, Él obrará en nuestras vidas. Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana y lo continuará haciendo a medida tú pongas el nombre del Señor en alto. Te conllevará a ver la realidad de las cosas en la vida. Ese es el valle del confrontamiento. Ahora te quiero llevar al valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos es cuando ya todo está perdido, cuando humanamente ya no hay ningún remedio, cuando humanamente ya no tenemos opciones, cuando humanamente ya no hay alternativas. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel 37:1.
Ezequiel 37:1. Hay un dicho en el mundo: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero déjeme decirle que no es cierto, porque si no, la rabia ya no existiera. Y la rabia es una enfermedad que se desarrolla. Los perros mueren, pero al otro día resultan otros en otro lado. Vamos a leer 37:1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, diga conmigo, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El valle de los huesos secos es cuando en la vida ya no hay ninguna opción ya por hacer. Y algo que me llama la atención es que en la vida nos enfrentamos a situaciones a veces así. Cuando alguien muere, tú dices, te resignas. Cuando alguien es detectado con una enfermedad, te resignas, o sea, es algo que ya no puedes tú hacer. Y es ahí cuando la respuesta del profeta le dice: tú sabes. ¿Por qué él contesta eso? Porque sabe que en el poder de Dios esos huesos pueden revivir. Saben que esos huesos pueden tomar vida. Cuando él contesta: tú lo sabes, es porque él sabe del Dios de quien depende. El Dios tuyo y mío es un Dios que no conoce los límites. Es un Dios que no conoce barreras. Es un Dios que hace maravillas en medio de su pueblo. Pero lo único que Él pide es que tú le creas, que tú confieses. Quiero que vaya al número 4, 37:4. Y dice: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. O sea, cuando tú hablas sobre la circunstancia, cuando tú hablas sobre los problemas o la situación, tú tienes que decirle: el Señor está hablando. Te hablo en el nombre del Señor. Te hablo en el nombre de Jesús. Si es cáncer, te hablo en el nombre de Dios. Si es algún tipo de enfermedad, te hablo en el nombre de Jehová. Porque sabes, Dios contesta las peticiones de aquel que dependen de Él. En una ocasión yo escuchaba a una señora. Esta señora era cristiana de toda la vida, pero él tenía un hijo y las demás eran hijas, pero solamente tenía uno. Y en una ocasión el muchacho estaba en casa y llegó un siervo del Señor y le dijo: le dice, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, tengo 3, tengo 2 hembras y un varón. Pero el varón le dijo: es un profeta del Señor. Y bueno, y yo escuchaba el testimonio de este hombre y dice que cuando él entró, él lo vio borracho, él lo vio allá a un lado. Bueno, ¿y cómo está esto? Es profeta del Señor y está borracho, está alcoholizado. Y bueno, vino él y le preguntó a ella. Él le dijo: es que yo lo he declarado así, le dijo, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y yo profetizo sobre él que él va a ser alguien grande en las manos del Señor.
y dice que eso ella lo hacía de siempre, dedicaba oraciones y alababa al Señor y le daba la gloria a Dios sin ver lo que iba a suceder. Y seguía glorificando y a veces era más fuerte el embate que tenía, porque cuando ella más clamaba a Dios, era también cuando él más buscaba el vicio. Y es ahí donde tú tienes que comenzar a hablar y a profetizar sobre tu descendencia o sobre lo que tú quieres en la vida. Y dice que esta mujer clamó tanto a Dios que llegó un día que este hombre alcanzó misericordia al Señor. Y este hombre predicó la palabra del Señor. Él ya murió, porque a medida que él buscaba el vicio y todo, se le desarrolló una enfermedad en los riñones y él muere. Pero la mamá dijo estas palabras: me voy contenta y esperando en Dios que el día que él regrese, este hombre ciertamente va a revivir juntamente con Cristo, porque las oraciones o lo que tú haces en el mundo espiritual, Dios siempre te va a contestar. El valle de los huesos secos es cuando tú ya no tienes ya nada que hacer, y es cuando Dios comienza a obrar. 1 Corintios 15:4. Todos pensaron que matando a Jesús lo iban a cortar todo. Los fariseos pensaron: lo vamos a crucificar, pero no pensaron que en él está la vida también. 15:4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Vaya conmigo al 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, pues es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El enemigo dijo: voy a cortar esto de raíz, voy a matar a Jesús. Pero más no sabiendo que en Él está también la vida. Él no tiene límites. Dice que Él entrega la vida y Él también tiene el poder de tomarla. Ponte sobre tus pies. Y quiero este día que medites sobre estas estaciones. Son 3 estaciones que encontré dentro de las Escrituras, que también las pasó Jesús. Son estaciones que marcan la vida de todo ser humano, así creas en Dios o no. Creas en Dios o no, vas a llorar.
creas en Dios o no, te van a confrontar algún día en alguna situación. Creas en Dios o no, vas a morir. Todos vamos a morir un día. Y lo único que nos podemos llevar es la esperanza en Cristo Jesús. Te predico a Cristo porque es el único que murió y resucitó. Predico a Cristo porque sigue trabajando en la vida de todo ser humano. Y te predico a Cristo porque de la misma forma que ha cambiado mi vida, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Así como Él me escuchó a mí, te puede escuchar también a ti. Si no has pasado por este valle, dale gracias a Dios. Pero si has pasado por cualquiera de estos dos valles, el valle del confrontamiento, déjame decirte que Dios quiere hacer algo grande en tu vida y quiere enseñar el poder de Él a ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Porque como humanos estamos limitados, pero en el poder de Él somos guerreros invencibles. Padre que estás en gloria, en esta hora, oh Dios amado, en esta hora pongo tu pueblo delante de ti, Señor. Señor de los cielos, que podamos ver tu gloria, oh Dios, en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad. En medio, Dios amado, del llanto, tú lo puedes convertir, oh Dios, en un manantial, oh Dios, de alegría, de gozo, de paz, como lo hiciste con David. En medio, Dios amado, de las incertidumbres, oh Dios, de donde somos desafiados muchas veces, en medio de la fe, Señor, tú puedes obrar como lo hiciste, oh Dios, con Acán, Señor. Señor, en medio, Dios, de todo, tú lo puedes hacer, Padre. Jesús, tú venciste cada una de ellas. Regálanos la gracia, regálanos el favor tuyo para poder vencer nosotros también, Señor. Sabes que dependemos de ti, Señor. Tu palabra enseña y dice que separados de ti nada podemos hacer. Y es por ello, Dios amado, que queremos, oh Dios, tu gracia, tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, Señor, para enfrentar todos estos desafíos, Señor. Y como dijo Pablo, Señor amado, sea que muramos para la alabanza de tu gloria, Señor, haciendo lo que tú nos mandaste hacer, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, grandemente, y me duerma con nosotros.